aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Mi consejo cada día y en las pruebas quien. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Y hoy el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón es esperar la bendición de Dios, o saber esperar la bendición de Dios. Mire que mi hermano entre semana, como a mitad de semana, me dijo, Yubeli, para que por favor venga mañana de oración. Y yo le dije que sí. Pero resulta que siempre que iba a preparar el mensaje, me salía algo y y el sábado estaba el hermano Frankie, que me está haciendo un trabajo en la casa, y le digo yo al hermano, ya casi me toca mañana de oración y todavía no sé qué decir. Entonces Dios no me ha hablado. no sabía qué hablar, sí. Para los que conocen parte de nuestra vida, saben que mi esposo trabaja en una empresa, que eso implica viajar, y pues también trabajamos con jeans, y el tener hacer harta mercancía pues siempre requiere de dinero, y este año pues mi esposo salió un poco tarde de viaje y siempre entra como la angustia, el desespero, porque pues ya él desde diciembre, enero, febrero, marzo, abril, casi 5 meses sin trabajar. Entonces, se sabe que los gastos de la casa y todo, pues ya uno empieza como a desesperarse, ¿no? Y yo decía, Dios mío. Entonces el sábado ya él me empieza a enviar pedidos y ya empezamos a despachar. Yo decía, ahí está la palabra, saber esperar la bendición de Dios o el tiempo de Dios. Porque a veces nos desesperamos, pero no confiamos en el proceso, ¿no? En la palabra de Dios. Entonces Dios no llega tarde. Aunque a veces el silencio nos haga dudar, la espera no es un castigo, es un proceso, donde Él prepara nuestro corazón, fortalece nuestra fe y alinea todo a su tiempo perfecto. En Eclesiastés 3:11 la Biblia nos dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo, y eso incluye las bendiciones que aún no vemos. Y como les decía, pues siempre entra uno en angustia, en desesperación, pues somos seres humanos, ¿no? Pero yo decía, bueno, todo a su tiempo, Dios lo hace perfecto, de algo Dios nos guarda, de algo Dios nos cuida, Él sabe el por qué la espera, aunque nosotros muchas veces no entendamos. Mi esposo un poquito a desesperarse, y yo siempre soy como la que tengo más ánimo, más fuerza, y le digo, aunque por dentro sienta angustia, yo trato de mostrarle a él como esa fe, ¿no? Esperar en Dios, confiemos en Dios, mire que las cosas pasan por bien, algo Dios lo está guardando, de pronto un accidente en el viaje, no sé, algo, y dándole fuerzas a mi esposo. Pero mire que dice que el tiempo de Dios es perfecto, que es a su tiempo, y que aún en ese proceso Él fortalece nuestra fe. Entonces, a veces queremos respuestas inmediatas, y quién no, ¿cierto? Nosotros todo lo queremos ya, más claro, que vivimos. Nosotros está todo rapidito, más como que seres humanos. Vivimos en un mundo acelerado, que todo es ya, al instante. Ahorita esto es lo que nos enseñan, de que el tiempo pasa rápido y no sabemos esperar. Pero Dios trabaja con propósito eterno. Lo que hoy parece demora, mañana será testimonio. En Salmos 27:14 dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese de su corazón si espera al Señor. Entonces, hay que saber esperar, hermanos, aunque eso traiga angustia, desesperación. Aquí Dios en esta mañana nos está enseñando a que tenemos que ser pacientes, a saber esperar y confiar en Él.
esperar en Dios no significa quedarnos inmóviles o quedarnos quietos, ¿no? Pues no voy a hacer nada, esperar a que todo llegue del cielo, ¿no? Pero no es así, sino debemos confiar activamente en Él, seguir creyendo, obedeciendo y creciendo, incluso cuando no hay señales visibles, porque a veces no vemos nada, ¿cierto? Pero aún en ese silencio, en esa espera, entendemos de que Dios está obrando. Isaías 40:31 nos dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Es decir, esperar también trae una renovación, porque a veces de los afanes diarios de vivir tan acelerados, vivimos hasta cansados, estresados. Entonces a veces es bueno hacer una pausa y esperar para retomar nuevas fuerzas. Que muchas veces nosotros, por estar en nuestro afán, en que yo lo puedo hacer, en que yo lo hago, en que es así, en mis fuerzas, en mi aliento, por ejemplo, bueno, hablamos de nosotros desde el punto como empresario, como independientes, que tenemos una empresa de jeans. Bueno, ya tiene, mi hermana tiene la de ella, con su esposo, nosotros tenemos la de nosotros, y nosotros y bueno, mi hermano, no sé en qué parte Dios le vaya a hablar a su vida al día de hoy, pero nosotros hablamos desde nuestro punto de vista, desde que nuestra propia experiencia, lo que nos está pasando a nosotros. Muchas veces nosotros hasta ni en la noche ni podemos descansar ni podemos dormir. ¿Por qué? Porque estamos afanados, ya pensando en lo que tenemos o lo que vamos a hacer en el siguiente día. Y Dios también nos dice que cada día tiene su propio afán, ¿no? Sí. Entonces nos paramos, ya estamos estresados, ya estamos con los pelos de punta. Uy, Dios mío bendito, ya ahorita me tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer acá, tengo que hacer allá, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que... Y Dios, a veces nos paramos y nos vamos y ni oramos por estar de afanados. Nos pegamos, nos agarramos, nos bañamos y nos vamos y nos fuimos porque estamos en nuestra propia fuerza, en nuestro propio afán. No sabemos descansar en Papá Dios. Es tiempo de que hagamos un pequeño pare, una pequeña pausa, y nos pongamos a mirar qué está pasando, ¿no? Porque trabajamos y terminamos descansados. ¿Pero por qué? Porque estamos también en nuestras propias fuerzas. Debemos también orar y pedirle a Dios que Él nos dirija a hacer esa pauta y poner todas esas cargas en Él, que Él esté guiándonos. Por ejemplo, este año estamos, digámoslo, cargados en cuestiones de que nos toca hacer muchas cosas. Bueno, me toca hacer muchas cosas. Me toca, en el momento, en la iglesia, tengo la empresa. En la iglesia estamos sirviendo como aquí el representante de los caballeros. Adicional, no, en el barrio donde vivo, estamos en la junta, ahí tratando de entrar a la junta de acción comunal. Y bueno, y servimos en la iglesia, tenemos que, pues, es también el hogar. Entonces todo eso nos carga, todo eso nos tiene como estresados, me tiene estresado con los pelos de punta. Pero entonces estamos orando y creyéndole a Dios, y estoy haciendo en estos días he venido como frenándome y pidiéndole a Dios que me dé una estrategia, una forma la cual pueda manejar los tiempos, porque entre tanta carga, tanta cosa, pues uno se olvida también a veces de Dios. Ya lo hace, sí, estoy en la iglesia, pero ya lo hago por inercia, más no donde queda la parte espiritual. Y aparte también el hogar también se puede llegar a destruir por falta de tiempo, por falta de dedicación a su esposa, a la esposa, también por falta de dedicación a mi hija, que la niña pide que ella quiere ir al parque, que quiere ir a un centro comercial, y no, siempre estoy ocupado, siempre tengo que hacer esto, siempre estoy aquí y allá. Entonces tenemos que hacer una pequeña pausa. Sabemos que también, pues, toda la bendición viene de parte de Papá Dios, ¿no? Entonces hacer como esa pequeña pausa, y sí, todo viene de parte de Dios,
pero también saber administrar lo que Dios nos está dando. Por ejemplo, en el caso mío me estoy desesperando, digamos, porque el día no me alcanza. Entonces esperar cómo Dios me abre puertas, cómo Dios me muestra, cómo Dios me va a guiar en ese paso a paso y en ese camino, para que esa bendición también que Él me esté dando no me llegue al punto de una desesperación. Amén, así es. Entonces vemos que la palabra llega a nuestro corazón, ¿no? Aquí vemos que de cierta manera Dios nos habla. Y a la vida personal de mi hermano, pues aquí dice en Isaías 40:31 que hay que esperar en Dios. O sea que también hay que hacer la pausa para renovar fuerzas. Entonces sí es necesario a veces tranquilizarnos un poco y dejar los afanes de la vida. Pues yo he aprendido en este tiempo de que yo tengo un niño de que ya casi me cumple 2 años y que es embarazada, pues sí lo teníamos planeado con muchas ansias, o sea, mucho amor y sí lo queríamos, pero se nos adelantó unos mesecitos antes. Entonces no es fácil criar un bebé y estar embarazada de otro bebé. El trabajo, la casa, el esposo, lo que decía mi hermano. Entonces he aprendido a esperar de que bueno, si se pudo hacer las cosas hoy, sí, y si no, pues mañana las haré o más tarde las haré. A veces tengo que dejar de hacer algunas cosas para poder hacer otras. A veces, en el caso mío, la casa, un bebé no se puede tener la casa ordenada, que a veces toca dejar el almuerzo un poquito más tarde, que bueno, tengo que, como dice un mensaje que leí una vez por ahí en el Facebook, puedo con todo, pero no con todo al tiempo. Entonces sí he aprendido ese proceso de espera, de relajarme un poco. Y pues Dios nos está hablando esta mañana, hermanos, de que no sé en qué está pensando hoy o qué proceso está viviendo. Solo Dios nos está diciendo confía en el proceso y aprenda a esperar. Igual ahí está la bendición. Dios cumple su palabra, Dios no es mentiroso, pero la bendición no es cuando nosotros queramos, sino en el tiempo de Dios. Él cumple nuestras peticiones. No sé qué está pidiendo, no sé qué le está pidiendo al Señor, si una empresa, un carro, un nuevo trabajo, salud. Algo le está pidiendo usted al Señor en esta mañana, pero entender de que no es ya, sino es al tiempo de Dios. Entonces, la espera en Dios no es simplemente el espacio entre una petición y una respuesta, porque nosotros le pedimos al Señor, a veces no estamos ni preparados para esa bendición, o a veces no es el tiempo. Lo que es el taller donde Él transforma el alma. No se trata de recibir algo de Dios. Muchas veces pensamos que la bendición es lo que estamos pidiendo, pero en realidad el proceso de esperar ya es parte de la bendición. Entonces es una bendición el esperar ese tiempo. Y yo recordaba anoche que estaba repasando y escribiendo, cuando yo estaba soltera. Yo desde niña siempre quise casarme, algunos lo saben, y yo siempre quise un hogar, un esposo, una familia. Y muchas veces por no saber esperar uno comete muchísimos errores. Entonces, aquí nos enseña de que no es solo pedir y ya, no era que, Señor, yo quiero mi esposo, mi hogar y tome, aquí se lo tengo todo así, no. Aquí nos enseña de que ese proceso de espera es una parte de la bendición, porque Dios nos está moldeando, nos está transformando, está haciendo de nosotros unas mejores personas. Y lo que yo aprendí en mi experiencia es que uno tiene que saber esperar y confiar en Dios y no acelerarse, porque comete uno error tras error, error tras error. En las escrituras vemos que Dios rara vez actúa con prisa. A Abraham le prometió una descendencia, pero lo hizo esperar años hasta que biológicamente parecía imposible.
¿Por qué? Porque la promesa no solo iba a cumplirse, sino que iba a revelar que era completamente obra de Dios. Amén. Así también ocurre con nosotros cuando la respuesta tarda. Dios elimina toda dependencia humana para que el resultado solo pueda atribuirse a Él. Amén. Y aquí veo yo que de que cuando realmente me rendí, yo dije, Señor, haz de mí como quieras. Aquí nos habla de que Abraham le prometió, pero eso no fue, pasaron años. Y como vemos, pues ya biológicamente, uno humanamente dice, no, pues Abraham a esa edad con Sara, ¿cómo van a tener una descendencia? Si ya están en la vejez, ya no pueden. Y yo decía, Señor, ya estoy vieja, ya no me voy a casar, ya no va a tener hijos. Ahora como después de los 30 y pico de años ya uno está biológicamente, no está bien para tener un bebé. Ya esto es complicación, el ambiente, la alimentación, todo. Yo decía, no, pues ya me quedé solterona. Y a veces lo que le decía, por no saber esperar, tomaba malas decisiones. Y yo decía, pero ¿por qué no me salen las cosas? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo decía, bueno, a la final, cuando el proceso pasó, yo decía, de lo que Dios me está librando. Pero yo por mi afán, de pronto mal casada, ya divorciada, con madre soltera. Pero tenía que llegar el momento. Y cuando realmente llegó mi príncipe, llegó el príncipe azul, Eric. El príncipe de colores, le digo yo. Pero eso fue un proceso porque yo decía, yo me dije, no, lo que decía aquí antes, pero leo aquí, a veces pensamos que la bendición es lo que pedimos, pero en realidad es el proceso de esperar, ya es parte de la bendición. ¿Por qué? Porque Dios nos está moldeando. Y yo decía, listo, Señor, ya me rindo. Voy a hacer que sea tu voluntad y no la mía. Y yo a dedicarme más bien a ti, a servirte, a honrarte, a estar en la iglesia. En fin, cuando yo me rendí a Dios y dejé todo en manos de Dios, cuando menos lo pensé, ahí estaba la persona que Él tenía preparada para mí y me estaba preparando para Él. Porque la convivencia no es fácil, el tener una familia no es fácil, pero por eso nos enseña de que el proceso es parte de la bendición, porque Dios nos está puliendo, así como el oro pasa por fuego, así como el oro pasa por ciertos procesos, para al final tener una joya preciosa, así hace con nosotros, ¿cierto? Y entendí que necesitaba saber esperar y confiar en Dios, que yo me metía en la cabeza y no, mis amigas sí, ya con hijos, y yo ya tan vieja, y yo, no, imagínate yo mamá de por ahí de 40 años, decía yo. Pero mire, pero hay que mirar también que la dependencia de Dios, ¿no? Y hay las dos caras de la moneda, el que no depende y el que depende. Por ejemplo, en ese proceso en el cual en los afanes de que Yueli quería casarse, pues tomaba malas decisiones. De pronto me metía con muchachos que no tenía que meter. Y mi mamá peleando y regañándola y con ella y ahí dele tal, la cantareta aquella. Pues las oraciones tienen poder, mi hermano, y aquí ande, vamos a que, por eso le decimos que pongan todo en manos de Dios y oren. Mi papá, ¿qué hacía? Fue a orar al Señor, ese no le conviene, aléjeselo. Me corría. Busca la forma, y mi papá oraba y clamaba al Señor, él vive y se volaba. Él no le decía mayor cosa a mi hermana, no le decía nada por lo no, pero él empezaba a orar. Y mira que todo el tiempo de Dios es perfecto, él oraba y se iban. Cuando llegó el que era mi papá mejor dicho fue el que le puso el profeta. Le dijo a mi hermana, vea, ese sí va a ser su esposo, ese sí es. Y mi papá empezó a orar y empezó a clamar y le empezó a orar, y ahí sí él hizo, digamos, como lo humanamente, ahí cositas ahí como para que se juntaran. Y mire, pues la bendición ha sido muy, muy bonita, porque Eri pues tiene su carácter fuerte, pero es un hombre también que teme a Dios, es un buen papá, es un buen esposo,
y han crecido desde que están juntos, hicieron las cosas, están haciendo las cosas bien, han crecido grandemente en la economía también y en lo espiritual, y están ahí y están sirviendo. Pero voy al punto donde también el tiempo y saber esperar y saber hacer las cosas, o sea, de lo que pasaba en la casa dentro del hogar con mi papá y lo que pasaba con mi mamá, o sea que las oraciones también, mi hermano, dan las respuestas, en el caso mostrándole la otra parte del testimonio que está contando mi hermana, también que hay en la parte de la oración y la espera y de clamar a Dios y de creerle a Él que todo es posible. Entonces, esperar en Dios también implica rendición. No es decir, Dios, dame esto cuando yo quiera, sino Dios, haz en mí lo que sea necesario mientras llegue a lo que has prometido. En ese punto, la bendición deja de ser un objeto y se convierte en una relación más profunda con Él. A esto es lo que yo voy, que cuando yo ya me rendí a Él, dije, Señor, haz conmigo como tú quieras. Si yo estoy para casarme o no estoy para casarme, pues será tu voluntad y no la mía. Entonces, aquí donde ya entra una relación personal, una relación íntima con el Señor, el cual nos rendimos a Él, y eso es lo que Dios quiere, que en todo lo que hagamos, no solo en mi testimonio, sino en cualquier parte de la vida que usted, hermano, pueda estar pasando, sea en la economía, sea la enfermedad, sea lo que quiera, entrar en esa intimidad con Dios y como dejar a un segundo plano lo que estás pidiendo en esta mañana, en este día o durante años. Que mientras entremos en esa convivencia, en esa intimidad con el Señor, Dios nos irá procesando, nos irá moldeando, sacará de nosotros nuestro carácter, porque la espera confronta lo que hay en nuestro interior. Saca a la luz la ansiedad, el control, el miedo, todo lo que podamos sentir en nuestras emociones, pero también abre una puerta de fe más pura, más profunda. Como dice Hebreos 6:12, es por la fe y la paciencia que heredamos las promesas. No es solo creer, es sostener esa fe cuando el tiempo pasa y nada cambia. Entonces necesitamos entrar en ese compromiso, en esa intimidad con Dios. A medida que esperamos, Dios nos va sacando de nosotros, de nuestra alma, todo eso que no nos edifica, porque muchas veces nos llenamos de desespero, nos descontrolamos, nos llenamos de ira, nos desquitamos hasta con las personas que más amamos a nuestro alrededor, nos lastimamos nosotros mismos por el afán, por querer todo ya, porque estamos acostumbrados a que todo se hace rápido. Entonces vemos que la espera nos quita esa ansiedad de tenerlo todo y de tener el control de todo. En la parte del proceso, Dios nos moldea a como Él quiere que seamos, a como quiere que nuestro carácter sea para nosotros mismos, para la familia y para nuestros hermanos y las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Y vemos que incluso Jesucristo vivió el misterio del tiempo perfecto. ¿Por qué? Porque durante años permaneció en silencio para poder iniciar el ministerio. Y en el momento más cruel, en la cruz, todo parecía retraso. ¿Por qué retraso? Porque imagínense, están matando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno decía, pero ¿qué? ¿Dónde está lo que Dios ha prometido? Pero aún en ese momento era exactamente el cumplimiento perfecto del plan eterno de Dios. Y vemos de que todo, y hasta nuestro Señor Jesucristo, pasó por el proceso del tiempo perfecto, que Dios estaba preparando todo para nosotros poder tener esa salvación y ese perdón de Dios. Amén. Dios no retrasa, Dios sincroniza cada oración, cada lágrima que has botado durante años, durante días. Cada oración no ha sido en vano. Dios todo lo sincroniza. Cada momento de incertidumbre está siendo tejido en un propósito mayor que aún no podemos ver, porque no lo estamos viendo. A veces el desespero no nos deja ver, pero Dios sí ve lo que necesitamos nosotros. Y cuando finalmente llegue la bendición, vamos a entender que no solamente valió la pena esperar,
sino que este proceso era necesario. Y a donde yo digo, era necesario, yo digo gracias Señor porque tú nos has guardado de tantas cosas y nosotros por afanes cometemos tantos errores que cuando ya vemos lo que sucede, decimos Señor, gracias porque tú me libraste. Entonces la espera es importante, hermanos, que en esta mañana Dios hable a nuestros corazones y calmemos toda ansiedad y toda angustia, que el tiempo a la final pues vemos que pasa rápido. Mire, ya hoy decía mi hermano, estamos a 13 de abril 13. y ya casi mitad de año y bueno, ahí estamos. Deja saber confiar en esperar en el Señor. Amén. Y al final la mayor bendición no es solo lo que Dios da, sino en quién te conviertes mientras aprendes a esperar en Él. ¿En qué nos estamos convirtiendo, hermanos? Entonces, esta mañana busquemos de Dios para que Dios sea calmando toda ansiedad, toda angustia. Mira que ayer pasamos un rato, una tarde alegre entre familia, en coinonía. Y Carmen, nuestra hermana misionera, también está esperando una hermosa niña, una hermosa bendición. Y como mamá, yo me pongo en el lugar de ella. Y uno de mamá quiere hacer de todo, ¿no? Comprar de todo, que el baby shower, que la revelación, que unas fotos, que en fin. Y ella estaba con la ilusión de hacerle su baby shower. Pasó tarjetas, pasó todo. Pero pues lastimosamente tuvo que cancelarlo porque no tenía la economía. Y yo me pongo en el lugar de ella. Tuvo que haber derramado lágrimas, el dolor, porque uno de mamá quiere eso para los hijos y esa emoción, y esa espera, ay, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué voy a compartir? Que los regalos, que una cosa, que la otra. Y la foto es el recuerdo. Y mire, las cosas se dieron. Ella lo tenía planeado como para marzo. Sí, más o menos por el tiempo cuando le invitaron. Como para marzo. Mire, ya somos casi a mitad de abril. Y bueno, las cosas se dieron entre todos los hermanos, nos reunimos, le celebramos. Y fue una sorpresa para ella el día de ayer, el reunirnos y compartir. Y el decorarle, eso pues llena el alma, ¿no? Imagínense, un detalle de esos. Yo creo que Carmen muy agradecida, cada lágrima que derramó son o sea, alegre, las bendiciones de Dios. Y mire que en ese proceso de espera, digo yo, se me venía a la mente ella cuando yo escribía, el saber esperar en Dios, que Dios como lo sorprende a uno cuando uno menos lo piensa. Y como decían ayer, somos los hermanos en fe, pero ellos están lejos de sus familiares, de sus padres, de sus hermanos, o sea, de como ese vínculo más cercano, ¿no? Pero ahí estábamos nosotros, la segunda familia, la familia de la fe, y pues que ella en sí no, ella decía, el Espíritu Santo me habla de algo, si se hace bueno y si no también. Pero mire que Dios nos sorprende con las personas que uno menos cree, ahí está la bendición. Entonces es entregarnos a Dios, que cuando uno menos cree, la bendición llega y de las personas que uno menos cree. Entonces, hermanos, confiemos en Dios y sabemos